Jonás, que significa paloma, fue un profeta de Yahvé. La historia de este hombre la podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, y aunque no es mucho lo que se menciona, sí es verdaderamente interesante. Así como en la Biblia, también en el Tanakh y el Corán, se menciona que Jonás fue profeta, en cumplimiento de la palabra de Yahvé. La Biblia nos menciona que Jonás era hijo de Amatí y nos cuenta cómo Yahvé ordenó a Jonás a que fuera a predicar a una ciudad mesopotámica llamada Nínive, pues esa ciudad estaba invadida por la maldad y pecados de los asirios. Nínive era una ciudad sumamente antigua, pues fue una de las primeras que Nimrod fundó después del diluvio. Aquella metrópoli, que probablemente englobaba a otras ciudades, era tan grande que atravesarla a pie tomaba unos 3 días. Sus majestuosos templos, imponentes muros y demás edificios le daban un aspecto impresionante, pero no era esa la razón por la que Dios la consideraba importante. Lo que en verdad le interesaba era la gente que vivía allí. Nínive era una ciudad muy populosa para aquel entonces, pero sus habitantes se destacaban por su maldad. Como lo menciona la Biblia, y vino la palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amatí, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero en lugar de cumplir con su asignación de predicar a los ninivitas, Jonás decidió huir de ella. En el puerto de Jope consiguió un pasaje en una nave que se dirigía a Tarsis, que por lo general se relaciona con España o la península ibérica, a más de 3.500 kilómetros al oeste de Nínive, tomando este rumbo solo para huir del dios Yahvé. Después de embarcar, Jonás se durmió profundamente en la parte más recóndita del barco. Mientras tanto, los marineros se enfrentaron a un viento tempestuoso enviado por Dios, que amenazaba con destrozar la nave. Como lo menciona la Biblia, se los leo de manera literal, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para aligerarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había acostado y dormía profundamente. Y el maestre de la nave se acercó a él y le dijo: levántate y clama a tu Dios. Quizás tu Dios piensa en nosotros y no perezcamos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: dinos, te rogamos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, porque él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres remaron con todas sus fuerzas para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron: te rogamos, te suplicamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el furor del mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Dios e hicieron votos. Después de que Jonás fue arrojado al mar, este fue tragado por un gran pez. Cuando se hundió en el agua, se le envolvieron algas marinas alrededor de la cabeza. Por fin cesó su sensación de ahogo, y se halló dentro de un gran pez o ballena,
según la traducción bíblica. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé, glorificándole como Salvador y prometiéndole pagar lo que había prometido en voto. Yahvé se compadeció de él, y al tercer día el gran pez vomitó al profeta en tierra seca. En el capítulo 3 se menciona cómo Dios por segunda vez envía a Jonás a predicar a Nínive, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y proclamaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ¿de qué forma Jonás lo comunicó a aquel pueblo? Aún no se sabe exactamente. Puede que ya supiera hablar el idioma asirio o que Dios le concediera dicha habilidad de forma milagrosa. También era posible que proclamara su mensaje en hebreo y se valiera de un intérprete que se lo tradujera a los ninivitas. Pero sea como sea, su mensaje fue directo y no precisamente agradable. Solo 40 días más y Nínive será derribada. El profeta habló con determinación y repitió el mensaje varias veces, demostrando así su gran fe y valor. El mensaje del profeta no pasaba desapercibido, y Jonás estaba preparado para una respuesta negativa o hasta violenta, pues aquella población le oraba a dioses de guerra. Sin embargo, ocurrió algo totalmente inesperado. La gente le hacía caso, sus palabras se extendieron como la pólvora, y en poco tiempo la condena profética de Jonás estaba en boca de todo el mundo. Ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos se arrepintieron de sus pecados, incluso dejaron de comer en señal de remordimiento. Finalmente, la noticia de la reacción del pueblo llegó a oídos del mismísimo rey, que aunque al principio no creía en aquel hombre, hasta que escuchó la historia de lo que Yahvé hizo por él cuando lo arrojaron al mar. Además de que sus nobles le hicieron comprender al rey que Jonás hablaba en nombre del Dios de Israel, el que hace milagros, el Dios que trajo el gran diluvio universal. Y según el texto bíblico, los hombres de Nínive creyeron a Dios y se arrepintieron desde el rey hasta su población, como lo menciona el capítulo 3, en el versículo 5 y 6, de la siguiente manera: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en extremo, y se enojó porque Nínive no fue destruida, y él quedaría como un falso profeta. Fue tanta la ira de Jonás que incluso oró a Dios para que le quitase la vida. Jonás se fue para el oriente de Nínive, esperanzado en ver la destrucción de aquella ciudad. Allí se hizo una enramada y vigiló para ver lo que le ocurría a la ciudad. El relato cuenta que cuando de manera milagrosa creció una hiedra para proveerle sombra, el profeta estuvo muy satisfecho, pero su alegría fue efímera. Al día siguiente, muy de mañana, Yahvé hizo aparecer un gusano para que devorara la raíz de la hiedra, para que la planta se secara. Privado de su sombra, Jonás quedó expuesto a un viento abrasador procedente del este y al sol ardiente que batía sobre su cabeza. Jonás se enojó tanto que de nuevo pidió morir. Según la Biblia, Dios hizo esto para darle una enseñanza a Jonás, pero esto solo lo enfureció aún más, pues Jonás dio más valor a una planta que a la vida de 120,000 personas y todos sus animales. Sin duda demostró que estaba pensando únicamente en sí mismo. La pérdida de la planta lo había entristecido, pero solo porque ya no podía beneficiarse de ella, y su enojo por la situación con los ninivitas también se debía al egoísmo, a un orgullo deseo de demostrar que él tenía razón y no perjudicar su reputación como profeta. Lo que sí es cierto es que la ciudad asiria de Nínive fue perdonada de la gran destrucción. Espero les haya gustado este video. Un saludo muy especial a cada uno de mis suscriptores. Dios los bendiga. Hasta pronto.